Hola, ¿qué tal mi gente bonita y amante del espectáculo? Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el rincón donde los secretos del mundo artístico salen a la luz, pero siempre con estilo, humor y un poquito de veneno del bueno. Hoy les traigo nada más y nada menos que los 25 datos más perturbadores y sorprendentes de Angélica Vale, una mujer que ha vivido de todo: fama, amor, traiciones, risas, lágrimas y hasta experiencias sobrenaturales que parecen sacadas de una telenovela. Prepárense, porque lo que van a escuchar no lo van a creer. Desde su niñez bajo los reflectores hasta los secretos detrás de su divorcio, esta historia tiene de todo, y cada dato es más impactante que el anterior. Así que, si te gustan los chismes sabrosos, las historias que te dejan pensando y las verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario, porque esto apenas comienza. Y ahora sí, vámonos con lo que te truje, chencha. Dato perturbador número 1. Desde que nació, Angélica Vale no tuvo opción. El brillo la perseguía. Hija de la legendaria Angélica María y del polémico comediante Raúl Vale, creció en un mundo donde las cámaras nunca descansaban y era una familia dedicada al arte, una abuela productora de teatro, cine y escritora, una madre cantante y actriz, un padre productor, cantante, músico, pero sobre todo mujeriego. Mientras algunos la veían como la niña dorada del espectáculo, otros decían que su vida ya estaba escrita antes de aprender a hablar. Su madre, la mujer más querida de México, y su padre, un genio del humor, le heredaron fama, pero también la carga de sostener un apellido imposible de igualar. Y aunque con el tiempo logró brillar por mérito propio con personajes icónicos como Wendy Nayeli en Soñadoras. Sí, ya sé que es en Amigas y Rivales, no se esponje. O la inolvidable Leti en La Fea Más Bella, muchos aseguran que detrás de esas sonrisas había presiones, comparaciones y heridas que el público nunca imaginó. Una falta de amor propio, debido a que siempre se sintió juzgada, y sobre todo una dependencia casi enfermiza de su abuela, que fue su mentora, y quien de verdad la hizo artista. Ella misma comentó en entrevista: mi abuela se tuvo que ir para que yo creciera, porque ella lo era todo para mí. ¿Será cierto que crecer entre dos leyendas termina siendo más una maldición que una bendición? Y si crees que eso fue fuerte, espérate, porque lo que vivió apenas al nacer te va a dejar helado. Pasemos de una vez a nuestro siguiente dato. Dato perturbador número 2. Desde el primer suspiro, Angélica Vale fue tratada como una estrella. Su madre, la adorada Angélica María, contó que cuando nació, los fanáticos no esperaron ni un segundo para celebrarla. Le llevaron 3 cuartos repletos de flores, y desde la calle, la multitud gritaba: ¡Viva Angeliquita! Imagínate, un recién nacido recibiendo vítores como si ya hubiera ganado un premio. La niña no tenía ni un día de vida, y ya era un símbolo de amor y expectativa nacional. Como dice el dicho, nació con su torta bajo el brazo, pero con expectativas de parte del público, que más adelante le causaría mucha presión y una baja autoestima. Imagínate, eres la hija de la estrella más querida de México, y tienes la presión de ser como tu madre. Pero, ¿qué pasa cuando la fama te persigue antes de que puedas siquiera decir tu primer mamá? ¿Será que ese cariño masivo terminó siendo también una carga que marcó su destino? Y si te parece exagerado lo que vivió al nacer, espérate a escuchar cómo debutó, porque su primera actuación fue tan insólita que nadie lo creería si no lo hubiera contado ella misma. Dato perturbador número 3. Angélica Vale no tuvo una infancia común, ni mucho menos privada. Su primera aparición fue literalmente de bebé, en la telenovela El Milagro de Vivir, donde, según se cuenta, hasta la amamantaban en escena. Así es, incluso Angélica María en esta novela hizo el papel de embarazada, pero estaba embarazada de verdad, y así fue como desde temprano empezó su vida entre reflectores. Pero para ella, su verdadero debut fue a los 2 años, en la obra Papacito Piernas Largas,
donde ya mostraba una seguridad que muchas actrices adultas envidiarían. Desde ese momento, su destino parecía sellado. La niña que no conocía el anonimato, la miniestrella que crecía bajo los aplausos y las luces. ¿Te imaginas no tener recuerdos sin cámaras, ni siquiera de tus primeros pasos? Dice Angélica no recordar nada de aquello, pero si recuerda el olor al teatro y las luces. ¿Será que esa exposición temprana la hizo fuerte o la dejó marcada para siempre? Pero si crees que eso fue impactante, espera a descubrir el idioma en el que creció, porque no era español, y eso le cambió la vida por completo. Dato perturbador número 4. Aunque muchos piensan que Angélica Vale creció entre canciones y libretos en español, la realidad es otra. Su primer idioma fue el francés. Ella dice que no le gustaba el inglés, debido a que su madre era de Estados Unidos. Entonces ella le pidió a sus padres que la metieran a un colegio donde el inglés no fuera importante. Sus padres, Angélica María y Raúl Vale, decidieron inscribirla en un exclusivo colegio francés donde todo, absolutamente todo, se enseñaba en ese idioma. Por años, la pequeña Angélica hablaba y pensaba en francés, mientras su español apenas se asomaba en casa. Un día le dieron un libreto, el de la obra Vaselina, y al percatarse de que no sabía leer en español, se preocuparon, y no fue sino hasta los 12 años que la cambiaron a una escuela en español, y tuvo que aprender a expresarse como cualquier niña mexicana. Dicen que esa mezcla cultural le dio un toque sofisticado, pero también la hizo sentirse fuera de lugar por mucho tiempo. ¿Será que detrás de su carisma había una niña intentando descubrir quién era realmente? ¿La mexicana de corazón o la francesa por educación? Y si crees que eso fue raro, espera a escuchar lo que vino después, porque una decisión familiar la llevó directo a vivir uno de los castigos más duros en toda la televisión mexicana. Dato perturbador número 5. En el mundo del espectáculo, desobedecer a un poderoso puede costarte la carrera, y Angélica Vale lo aprendió siendo apenas una niña. Todo ocurrió cuando su familia, su padre Raúl Vale, su madre Angélica María y su abuela, produjeron una telenovela que en un principio era para Televisa, pero según dijo Angélica, Emilio Azcárraga no le contestó el teléfono a su papá. Entonces él decidió vender la telenovela a otras televisoras, para una televisora rival. Emilio Azcárraga Milmo, el temido dueño de Televisa, no se lo perdonó. La represalia fue inmediata. Los Vale fueron vetados, expulsados del canal y, según cuentan, hasta escoltados por la policía fuera de las instalaciones. 4 años completos de silencio mediático, sin cámaras, sin foros y con las puertas más grandes de la televisión mexicana cerradas. Entonces en esa época la familia se dedicó de lleno al teatro. ¿Te imaginas lo que fue para una familia nacida del espectáculo vivir en el exilio del entretenimiento? ¿Fue castigo o una lección para no desafiar al Imperio Televisa? Y si piensas que eso fue duro, agárrate, porque lo que vivió en su adolescencia mezcla amor, fama y una traición que marcó su vida para siempre. Dato perturbador número 6. El primer beso de Angélica Vale no fue en una cita romántica ni en una esquina escondida, fue sobre un escenario. Tenía que interpretar a Sandy en Vaselina, y su compañero era nada menos que Alejandro Ibarra. Ella nunca había besado a nadie, así que ese ensayo fue literalmente su debut en el amor, frente a todos. Lo curioso es que aquel beso de ficción terminó convirtiéndose en una historia real. Fueron novios por casi 2 años. Según dijo, estaba enamorada de Benny Ibarra, pero cuando conoció a Alejandro, su corazón dio un giro y se enamoró del hermano. Ser Sandy era el sueño de su vida, pero justo cuando parecía vivir su propio musical, la realidad la golpeó fuerte. Sus padres se divorciaron. Raúl Vale se había enamorado de otra mujer. El brillo del escenario contrastaba con la tristeza detrás del telón, y la niña que hacía reír al público lloraba fuera de escena. ¿Será que ese primer beso, tan dulce en apariencia, fue también el comienzo del primer gran quiebre en su vida? Y si crees que esa historia ya era trágica,
Espera a oír lo que su propio padre le confesó después, porque esas palabras la marcaron para siempre. Dato perturbador número 7. La vida de Angélica Vale cambió de golpe cuando su padre decidió contarle toda la verdad. Raúl Vale no le dio rodeos. Le confesó que estaba enamorado de otra mujer, Arlette Pacheco, y que si la volvía a encontrar, se casaría con ella porque la amaba. Aquella revelación fue un golpe que la marcó profundamente. El ídolo que había admirado desde niña se convirtió en el hombre que rompió su familia. Ella describe aquel momento como algo duro porque solamente tenía 14 años. A lo mejor esperaba que le dijera una mentira, de «se acabó el amor», pero Raúl Vale le dijo a quemarropa una cruel verdad. Ya no amaba a su mamá, y despertó en ella un coraje contra la mujer que le había robado a su papá. Cuando nació la segunda hija de Raúl con Arlette, Nicole, Angélica no soportó más, cerró toda comunicación con su padre, no quería verlo ni escucharlo, y pasaron 2 años sin hablarse. El silencio entre ambos fue tan fuerte como el escándalo que se vivía puertas adentro, y muchos decían que el amor y el resentimiento peleaban dentro de ella cada vez que lo recordaba. ¿Puede una hija perdonar a un padre que destruyó su idea del amor? ¿O el rencor termina siendo una herencia imposible de soltar? Y si crees que esa herida fue profunda, espérate, porque lo que vino después fue un golpe directo a su carrera y a su autoestima. Dato perturbador número 8. Aunque muchos no lo recuerdan, Angélica Vale intentó primero abrirse camino como cantante. Grabó 3 discos con toda la ilusión del mundo, pero el éxito nunca llegó. Las radios no la programaban, las ventas no despegaban, y el público parecía no verla más allá de su apellido. El sueño de brillar con su propia voz se estaba desmoronando. Fue entonces cuando su abuela, con esa sabiduría que solo dan los años, le dio un consejo que cambiaría todo. Si no tienes tus propias canciones para un show, imita a las que sí las tienen. Y así, casi sin quererlo, nació la imitadora. En poco tiempo, Angélica se transformó en las grandes divas del espectáculo. Thalía, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, todas salían de su voz y de su cuerpo con una perfección que dejó a todos boquiabiertos. Lo que empezó como un plan de emergencia se convirtió en su sello personal. ¿Será que el fracaso fue solo el disfraz que necesitaba el verdadero talento para salir a la luz? Pero si piensas que su carrera fue un cuento de superación, espera, porque lo que le pasó poco después fue una tragedia que la dejó sin su mayor apoyo. Dato perturbador número 9. Para Angélica Vale, su abuela no era solo una figura familiar, era su brújula, su apoyo y su refugio. No tomaba una decisión sin consultarla, y su vida giraba en torno a ella. Por eso, cuando la enfermedad apareció, el mundo de Angélica se detuvo. Dicen que su abuela comenzó a quejarse de dolores en el estómago, pero los médicos la revisaban y aseguraban que no tenía nada grave. Hasta que un día llegó la verdad más cruel: cáncer de colon. Los doctores le dieron solo 6 meses de vida. Angélica la miró con terror y le suplicó que no se muriera, porque sentía que si su abuela se iba, una parte de ella también se iría. Y así fue. Cuando su abuela falleció en 1996, la joven actriz se derrumbó. Decía que aquel fue el golpe más duro de su vida, el día en que perdió a su cómplice y a su fuerza. La conexión con su abuela era mayor que su conexión con su mamá, debido a que cuando Angélica María se convirtió en madre, estaba en lo mejor de su carrera, por lo que quien realmente la cuidó fue la abuela, y era quien realmente la hizo actriz. ¿Será que ese dolor silencioso fue el que la obligó a madurar de golpe y a esconder sus lágrimas detrás del humor que el público aplaudía? Y si este golpe te pareció devastador, prepárate, porque lo que vivió después parece sacado de una historia sobrenatural que te va a dejar sin palabras. Dato perturbador número 10. Angélica Vale ha vivido cosas que ni las mejores telenovelas podrían escribir. Una de las más inquietantes ocurrió con su hija. Un día, le mostró una foto antigua de su abuela, aquella mujer que fue su guía y su fuerza, cuando tenía 20 años.
Entonces le preguntó inocentemente, ¿sabes quién es esta mujer? Y la niña, de aproximadamente 3 años, sin dudarlo un segundo, le respondió, soy yo. Angélica se quedó helada. Desde ese momento, asegura que su hija es la reencarnación de su abuela, y que con ella volvió a formarse el trío de las 3 Angélicas, la abuela, la madre y la hija. Dice que entre las dos hay una conexión tan profunda que pueden leerse la mente. Angélica dice, llámenme loca si quieren, pero yo creo en la reencarnación. Y si mi hija no es mi abuela, entonces mi abuela fue quien me la mandó. Pero mientras muchos se quedan con el misterio de esa historia espiritual, hay otra batalla mucho más terrenal que Angélica ha librado durante años, el sobrepeso. Desde niña ha sufrido por su cuerpo, por las burlas y la presión mediática, pero hoy presume haber perdido 25 kilos y sentirse más libre que nunca. ¿Será que esa fuerza interior que la ayudó a transformar su cuerpo viene de algo más? ¿Algo que trasciende la vida y la muerte? Y si te pareció impresionante lo del alma y el cuerpo, espera a escuchar la lucha que tuvo contra sí misma, porque lo que vino después fue una verdadera guerra física y emocional. Dato perturbador número 11. Pocos saben que la batalla más dura de Angélica Vale no fue frente a las cámaras, sino frente al espejo. Durante su embarazo, los médicos le recetaron hormonas que provocaron un aumento de peso drástico. Subía, bajaba y volvía a subir. Por cada kilo que perdía, parecía ganar 2 más. Lo intentó todo: dietas estrictas, ejercicios tipo militar, rutinas intensas, comida saludable. Nada funcionaba. Su cuerpo simplemente se negaba a responder. Mientras el público comentaba su apariencia, ella libraba en silencio una guerra contra un desbalance que no entendía. Hasta que, cansada de luchar sin resultados, acudió a una endocrinóloga. Fue ella quien le cambió la perspectiva. No se trataba de comer menos, sino de comer con equilibrio. Con frutas, verduras y control hormonal, por fin empezó a ver resultados reales. Y si el problema nunca fue la comida, sino el peso invisible de la presión y la exigencia que el público le puso desde niña. Pero si piensas que todo esto fue un proceso personal, espera, porque lo que estaba a punto de pasarle cambiaría por completo su vida amorosa y su estabilidad familiar. Dato perturbador número 12. Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale volvió a hacer noticia, pero no por un estreno ni por un personaje, sino por una ruptura. Confirmó que ya estaba separada de Otto Padrón desde abril, el hombre con quien había formado una familia y que parecía ser su gran amor. Hoy ya no viven juntos, y aunque ambos han manejado el tema con discreción, el silencio dice más de lo que aparenta. La mujer que hizo reír a todo México con La fea más bella, enfrenta ahora una etapa diferente, la de reinventarse como mujer, madre y figura pública, pero sola. ¿Será este divorcio una señal de que Angélica está lista para renacer una vez más? ¿O simplemente otro capítulo doloroso que tendrá que superar con su eterna sonrisa? Y si creías que el divorcio fue una decisión mutua, espera a oír cómo se enteró ella de todo, porque lo supo en el momento más inesperado. Dato perturbador número 13. La noticia de su divorcio no llegó con una conversación ni con una advertencia. Llegó en plena cena. Angélica Vale estaba tranquilamente comiendo cuando se enteró de que su esposo, Otto Padrón, había presentado la demanda de divorcio. Así, de golpe, sin aviso, sin diálogo. Dicen que se quedó en silencio, con el tenedor suspendido en el aire, sin poder creer lo que estaba leyendo. Después de 14 años de matrimonio y 2 hijos, su historia de amor se desmoronaba frente a un plato de comida. Nadie imagina el vacío que se siente cuando el final te lo anuncian por sorpresa. ¿Será que nunca conoció del todo al hombre con quien compartía su vida, o simplemente el amor se le escapó entre las manos sin que se diera cuenta? Y si piensas que todo terminó ahí, te equivocas, porque su forma de afrontar el divorcio fue tan diferente
que hasta la compararon con una de las mujeres más famosas del mundo. Dato perturbador número 14. Angélica Vale creció viendo que no todos los finales tienen que ser un circo mediático. Cuando sus padres, Raúl Vale y Angélica María, se divorciaron, lo hicieron en silencio, sin gritos, sin escándalos, sin dar carnada a la prensa. Años después, Angélica recordaba esa lección con admiración, porque en un mundo donde todo se convierte en titular, ellos eligieron la dignidad. Incluso llegó a decir que otro ejemplo de separación madura fue el de Lucero y Mijares, quienes, al igual que sus padres, decidieron cerrar su historia con respeto y cariño. Para Angélica, esos divorcios en paz demostraban que sí se puede terminar sin destruir lo construido, y que el amor, aunque cambie de forma, no tiene por qué convertirse en odio. ¿Será que intentó seguir ese mismo camino con su propio matrimonio, o la realidad le mostró que no todos los amores aguantan el paso del tiempo con la misma elegancia? Y si creías que Angélica se quedaría callada, espérate, porque en el siguiente dato le lanza una indirecta finísima y muy filosa a una de las cantantes más famosas del planeta. Dato perturbador número 15. Después de vivirlo en carne propia, Angélica Vale tiene muy clara una cosa: los divorcios deben ser sin escándalos, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Ella asegura que está dispuesta a hacer lo que sea por sus hijas, incluso si eso significa mantener la calma mientras todo su mundo se desmorona. Para Angélica, ventilar los pleitos en público solo lastima a los pequeños, y por eso ha optado por la discreción total. Primero mis hijas, luego el drama, parece ser su lema. Eso sí, entre risas muchos dicen, bueno, que alguien le pase el mensaje a Shakira, porque no todas las mamás famosas manejan las rupturas con tanto silencio. ¿Será que Angélica logró dominar el arte de separarse con clase, o simplemente aprendió a esconder muy bien el dolor detrás de su sonrisa? Y si piensas que su calma fue pura fortaleza, espera, porque lo que descubrió justo antes de su cumpleaños le rompió el corazón en 1000 pedazos. Dato perturbador número 16. Como si el destino quisiera hacerle una mala jugada, la demanda de divorcio de Angélica Vale se presentó apenas una semana antes de su cumpleaños. Un golpe que, según ella misma confesó, no vio venir. En medio del desconcierto, sintió que había fallado por no haberlo contado antes, por guardar silencio demasiado tiempo por el bien de sus hijos. Mientras los rumores comenzaban a circular, Angélica se mantenía firme, sin declaraciones, sin dramas, intentando proteger a su familia de los reflectores que tanto ama, pero que, en momentos así, se vuelven implacables. Dicen que el día de su cumpleaños fue distinto, sin fiesta, sin globos, solo la reflexión de una mujer que entendió que callar por amor a veces duele más que hablar por instinto. ¿Será que el silencio la protegió o simplemente la dejó sola frente a una tormenta que todos iban a descubrir tarde o temprano? Y si piensas que después de eso no quedaba nada por decir, espérate, porque lo que declaró después fue tan directo que hasta una superestrella internacional sintió el golpe. Dato perturbador número 17. Angélica Vale lo tiene clarísimo. Primero soy madre que mujer. Así lo dijo con toda la serenidad del mundo, dejando claro que sus hijos están por encima de cualquier despecho o escándalo. Para ella, el corazón puede doler, pero el papel de madre no se negocia. Como mujer me recupero después, aseguró, pero lo que importa son mis hijos. Y aunque no mencionó nombres directamente, muchos entendieron la indirecta. Un dardo elegante dirigido a Shakira, quien no solo ventiló su ruptura con Piqué, sino que le compuso canciones cargadas de resentimiento. Mientras la colombiana hizo del dolor un himno global, Angélica prefirió el silencio y la madurez. Dos maneras de sanar, dos mundos opuestos. ¿Será que Angélica tiene razón al decir que el verdadero poder está en callar? ¿O que, al no cantar su dolor, terminó dejando que otros contaran su historia? Y si crees que esta comparación fue lo más polémico, espérate,
porque lo que dijo después sobre el amor y las segundas oportunidades dejó a todos con la boca abierta. Dato perturbador número 18. Angélica Vale no se anda con rodeos cuando habla del amor. Dice que es raro ver a una pareja que, estando en proceso de separación, intente seguir junta, fingiendo que todo está bien. Para ella, eso solo retrasa lo inevitable. La vida te da lecciones, ha dicho, y cuando pasa, pasa. Después de 14 años de matrimonio, entendió que aferrarse a lo que ya no funciona solo te hace daño, y que la verdadera valentía está en soltar, no en aparentar. Muchos la ven como una mujer fuerte, pero detrás de esa calma hay una historia de desilusiones, silencios y decisiones que dolieron más de lo que quiso admitir. ¿Será que Angélica ya aprendió a no luchar contra lo que la vida le quiere enseñar? ¿O sigue esperando que el amor la sorprenda una vez más? Y si piensas que después de tanto dolor ya no quedaban sorpresas, prepárate, porque lo que dijo al cumplir 50 años fue una confesión que nadie esperaba. Dato perturbador número 19. Lejos del drama y los reproches, Angélica Vale sorprendió a todos al decir que le desea lo mejor al padre de sus hijos. Sin rencores, sin indirectas, sin canciones de desquite, solo agradecimiento y paz. Reconoció que cada historia tiene su fin y que lo importante es el bienestar de quienes más ama, sus pequeños. En medio de ese proceso, también aprovechó para agradecer al público, ese que la ha acompañado desde que era apenas una niña en brazos de su madre. Gracias por todo lo que hacen por mí, dijo, los amo mucho, y con esa ternura que la caracteriza, cerró su mensaje, recordando que acaba de cumplir 50 años, pero que todavía tiene mucho por dar, mucho por contar, y sobre todo, mucho por vivir. ¿Será que esta nueva década marca el renacimiento de una Angélica más fuerte, más libre y más dueña de su historia que nunca? Y si crees que la historia termina aquí, detente, porque el siguiente dato reveló algo que dejó al mundo del espectáculo completamente boquiabierto. Dato perturbador número 20. Cuando la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón salió a la luz, el medio del espectáculo se sacudió. Nadie lo veía venir. Otto, uno de los ejecutivos más reconocidos de la televisión en Estados Unidos, y Angélica, una de las artistas más queridas de México, parecían tener una vida perfecta, casi de cuento. Pero la realidad, una vez más, demostró que ni la fama ni el éxito garantizan la felicidad. Ambos decidieron tomar caminos separados, confirmando lo que Angélica siempre ha dicho: todos los divorcios son tristes, no hay excepción. Y mientras el público intentaba asimilar la noticia, ella pensaba solo en una cosa: proteger a su hija de 13 años, la razón por la que elige el silencio, la calma y la dignidad por encima del escándalo. ¿Será que, a pesar de todo, la historia de Angélica Vale apenas está comenzando, ahora libre de guiones, de sombras y de finales impuestos? Porque si algo nos ha enseñado Angélica Vale, es que de cada caída renace más fuerte, y lo que viene promete ser su capítulo más poderoso hasta ahora. Dato perturbador número 21. El 1 de abril marcó un antes y un después en la vida de Angélica Vale. Ese día, Otto Padrón recogió sus cosas y se fue de la casa. Sin escenas, sin gritos, sin cámaras, solo un adiós silencioso que pesó más que cualquier pelea. A pesar de la ruptura, ambos decidieron mantener una comunicación constante, intentando que sus hijos no cargaran con el peso de un divorcio público. Ella misma ha contado que su prioridad siempre fueron los niños, y que no permitiría que su tristeza se convirtiera en la de ellos. Una mujer que creció viendo divorcios discretos, repite ahora el patrón con madurez y amor, aunque por dentro duela más de lo que deja ver. ¿Será que en ese silencio compartido entre dos padres que se separan aún queda una chispa de cariño,
o solo el eco de lo que alguna vez fue una gran historia. Pero si piensas que ese adiós fue tranquilo, espérate, porque los papeles del divorcio escondían detalles que dejaron a todos con la boca abierta. Dato perturbador número 22. La historia terminó de la forma más fría y sorprendente posible. Fue Otto Padrón quien interpuso la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables. No hubo gritos, ni infidelidades públicas, ni drama legal. Todo parecía demasiado civilizado para lo que realmente dolía. Eso sí, la noticia dejó a muchos boquiabiertos cuando se supo que no habría reparto de bienes. ¿La razón? Un acuerdo prenupcial firmado desde el inicio del matrimonio. Y, por si fuera poco, fue la propia Angélica Vale quien asumió los gastos del divorcio. Una mujer que lo dio todo: carrera, tiempo, familia, terminó pagando hasta el final por cerrar un ciclo que jamás imaginó vivir. ¿Será que Angélica pagó solo el trámite o también el precio de amar más de lo que debía? Y si piensas que ahí se acabó la historia, prepárate, porque antes de firmar el final, todavía intentaron una última cosa, y el resultado fue devastador. Dato perturbador número 23. Antes de tomar caminos separados, Angélica Vale y Otto Padrón intentaron hacer lo correcto. Fueron a terapia. Buscaban salvar lo que alguna vez fue un amor sólido, una familia estable, un hogar lleno de risas. Pero por más que lo intentaron, no lograron superar la situación. Las diferencias se volvieron abismos, y las palabras ya no alcanzaban para tapar lo que el corazón sentía. Después de varias sesiones y esfuerzos, entendieron que no había vuelta atrás. Lo que alguna vez los unió, ahora los separaba en silencio. ¿Será que el amor también tiene fecha de caducidad o simplemente se desgasta cuando uno ama más que el otro? Y si creías que ahí se cerraba el ciclo, espérate, porque lo que Angélica confesó después sobre su amor propio cambió por completo la forma en que se veía a sí misma. Dato perturbador número 23 y medio. Pues resulta, amigos, que investigando encontramos que Otto Padrón estuvo casado con Olga González, de quien se divorció en el año 2009. Y resulta ser que es el mismo año en que conoció a Angélica Vale. Los rumores dicen que dejó a su mujer para irse con Angélica Vale. Ahora bien, ¿será este el mismo caso? ¿Será que otro amor tocó la puerta de Otto? No lo sé, amigos, pero al parecer hay un gato o gata encerrada. Dato perturbador número 24. Pocas personas imaginarían que una mujer tan carismática como Angélica Vale pasó años sin amarse a sí misma. Ella misma lo confesó. Durante mucho tiempo se consideró fea. Las comparaciones, las críticas y las presiones del medio la hicieron creer que no era lo suficientemente bonita para brillar por mérito propio. Pero la vida, como siempre, tiene formas curiosas de enseñar. Fue gracias a la fea más bella que Angélica se reencontró con su propio valor. Interpretar a Leti, esa mujer que pasa de ser rechazada a triunfar sin perder su esencia, le cambió la vida. Dijo que, al transformarse en fea para la telenovela y luego verse como bonita, entendió que la verdadera belleza estaba en aceptarse tal cual era. Desde entonces, su sonrisa dejó de ser una máscara para convertirse en su mayor triunfo. ¿Será que Angélica no solo interpretó a la fea más bella, sino que finalmente se encontró a sí misma en ese personaje? Y si piensas que este aprendizaje cerró su historia, agárrate, porque el último dato es tan inesperado y picante que hasta involucra a Ricky Martin. Dato perturbador número 25. Angélica Vale siempre ha tenido carácter y buen ojo. Según contó entre risas, fue ella quien metió a trabajar a Ricky Martin en una obra de teatro, pero no precisamente por su talento, que claro, lo tenía, sino porque quería andar con él, así de directo. En ese entonces, Ricky era apenas un joven prometedor y Angélica ya despuntaba en el medio. Ella misma admitió que le echó el ojo y dijo, si lo meto al elenco, lo tengo cerquita. Y vaya que lo tuvo. Aunque la historia nunca pasó de una ilusión juvenil, demuestra que Angélica siempre supo lo que quería y cómo conseguirlo.
¿Será que aquel intento fallido con Ricky Martin fue su manera de vivir su propia comedia romántica o simplemente un recuerdo travieso que hoy la hace sonreír? Y así, mi gente, cerramos esta historia llena de momentos que van desde lo más tierno hasta lo más doloroso. Porque si alguien sabe lo que es renacer entre el caos, esa es Angélica Vale, una mujer que ha demostrado que se puede perderlo todo menos la dignidad. Su vida parece una telenovela escrita por el destino, fama desde la cuna, desilusiones amorosas, risas sinceras y lágrimas escondidas. Pero al final, ahí sigue, firme, con esa sonrisa que ningún escándalo ha podido borrar. Si te gustó este recorrido por los 25 datos más perturbadores de Angélica Vale, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario para saber qué otra figura del espectáculo quieres que desentrañemos aquí en Tutoriales Gerberín, donde los secretos del showbiz se cuentan con sazón, intriga y un toque de picardía. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, aquí los chismes no se inventan, se investigan.